Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola Diego, ¿bien usted? Bien, bien. Y estamos. Ya. Ya, chicos. Habemos 9. Ya. Ya, chicos, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Primero que nada, recordando algunas cositas. El tema de la actividad. Recuerden que yo les subí a ustedes una actividad tanto en física como en biología, para que ustedes fueran haciendo y respondiendo, que es la actividad número 9. Para que me la envíen respondida. Tengan cuidado porque les digo esto porque también hay una guía número 10, que es de las materias que estamos viendo, por lo tanto, para que no se confundan. La 10 es una actividad como de refuerzo para que te sigan desarrollando cosas, los que les gusta ir revisando o reforzando más los contenidos. Pero la actividad que tienen que responder y enviar es la número 9, tanto en física como en biología. Bueno, eso es lo que es lo primero, y lo que vamos a hacer hoy día es continuar un poco lo que estamos revisando de eh, cadenas alimentarias, tramas alimentarias, que es lo que en el fondo quedamos la vez anterior. La vez anterior habíamos revisado un poco el concepto de redes o cadenas. Habíamos visto las cadenas y habíamos enfatizado el tema de la pérdida de energía que había, de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, en el sentido que la energía era transferida de un lugar, de un nivel trófico a otro, pero había una fracción que era utilizada, que era solamente el 10%. El resto de la energía pasaba al ambiente. Y eso es súper importante considerarlo, porque las cadenas alimentarias no pueden tener muchos niveles tróficos, porque si no, al final no llega nada de energía, y en el fondo los organismos requieren energía. Si una cadena tiene muchos niveles tróficos, significa que al final el último nivel trófico no va a recibir energía, o va a recibir muy poca. Y eso trae consecuencias si lo miramos desde un punto de vista. Si recibe poca energía, debe buscar hacer más acciones para consumir energía. Entonces se transforma en un organismo con muy pocas especies, o con muy poca población. Podría inferir que va a tratar de buscar alimentos de alguna forma bastante más, más eh, impaciente, por decirlo así. Se me va la palabra en este momento, pero va a tratar de buscar en forma desesperada la energía. Por lo tanto, va a tratar de buscar del nivel trófico anterior la mayor cantidad de organismos, porque es muy poca la que pasa de un nivel a otro.
Hay que tener mucho cuidado con, en general, las cadenas alimentarias son cortas. 3, 4, 5 eslabones a más. Pero también le enfaticé en la vez anterior que en general las cadenas son teóricas, es decir, no existen cadenas en la práctica. En la práctica, las cadenas no las encontramos solas, como una sola línea, las encontramos representadas en redes. En redes donde yo puedo encontrar en estas redes muchas cadenas. Y es la expresión, porque las cadenas en sí es una línea conductora donde se va desplazando la materia y la energía. En cambio, y no me permite relacionar las especies. En cambio, la red sí me permite relacionar las especies se relacionan entre sí. Entonces, y eso es súper importante. En la naturaleza hay una interacción. Yo no solamente me alimento de un solo productor, o de un solo, perdón, no, yo no me alimento no solo de un nivel trófico, me alimento de varios niveles tróficos, de diferentes cadenas. O sea, yo puedo consumir, como consumidor, puedo en un momento ser consumidor primario porque estoy consumiendo un productor. Por ejemplo, me estoy consumiendo una lechuga, pero en otro momento puedo ser consumidor terciario porque me estoy consumiendo un carnívoro de segundo orden, por ejemplo, una vaca. Puedo estar consumiendo otra especie. Entonces, y eso se da en un contexto de red alimentaria. O sea, tiene que existir, en el fondo, en el ecosistema no hay solamente cadenas separadas. En un ecosistema hay redes que están entrelazadas unas con otras. Eso hay que tenerlo siempre presente. Bueno, chicos, vamos entonces a los contenidos del día de hoy. Eso fue lo que evaluamos la vez anterior. Y en los contenidos de hoy día vamos a ver lo que llamamos el concepto de pirámide. ¿Qué son las pirámides? Pirámide ya lo entendemos de un punto de... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Pirámide, en el fondo, sabemos lo que es de un punto de vista matemático, geométrico, de un punto de vista práctico. Sabemos lo que es una pirámide. Pero, ¿cómo aplicamos esto a un ecosistema? ¿Cómo aplicamos esto a un entorno? ¿Qué es una pirámide ecológica? En el fondo, y para decirlo súper simple, porque en el fondo no quiero que se metan tantos conceptos, sino que se comprendan las cosas. La pirámide ecológica es una forma de representar las relaciones tróficas que hay en un ecosistema. ¿Cómo son las relaciones tróficas? ¿Qué es lo que ocurre en esas relaciones tróficas? ¿Qué características tienen las relaciones tróficas que hay en un ecosistema? Porque en el fondo sabemos que hay productores, que hay organismos herbívoros y que hay carnívoros. Pero ¿cómo son las relaciones que hay ahí? ¿Cómo son las relaciones de energía? ¿Cómo son las relaciones de materia? Y eso las represento a través de diferentes tipos de pirámides. Y la pirámide siempre tiene una gran base y siempre tiene, y a medida que vamos subiendo en la pirámide, va disminuyendo hacia arriba. Por lo tanto, significa que la base es muy amplia, es decir, la cantidad de productores es mucho mayor a la cantidad de, por ejemplo, carnívoros que hay en el nivel superior. Entonces, ese simple elemento nos está indicando que, por ejemplo, ya puedo inferir desde un punto de vista de materia, aquí hay mucha más materia que la que hay acá arriba. Podría inferir que acá hay mucha más energía que la que hay acá arriba. Y así podría sacar muchas inferencias de lo que es una pirámide. Entonces, en el fondo, que el concepto de pirámide es una representación ¿de qué? De las relaciones tróficas, de las relaciones que se dan entre productores, herbívoros y carnívoros, de las relaciones que se dan en un ecosistema.
Por lo tanto, nosotros vamos a distinguir fundamentalmente tres tipos de pirámides. Para que las anotemos ahí en nuestro apunte, en su cuaderno, para que las tengan ahí al tanto, estén como atentos a sus esquemas. Yo sé que las conocen ya, pero vamos a afianzar algunos conceptos en base a esas pirámides. ¿Cuáles son las pirámides que vamos a enfatizar hoy día? Primero, la pirámide de número de individuos. Aquí hay dos ejemplos de pirámides. Miremos los dos ejemplos que indican el número de individuos, es decir, lo que llamamos la población. ¿Cuántos individuos hay? ¿Cuánto es el número de individuos que hay? ¿Cuántos organismos hay? Por ejemplo, acá tengo la primera pirámide de arriba, me representa un tipo de relación trófica, donde tenemos un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Al analizar esta pirámide, yo lo que puedo inferir o concluir es que la cantidad de productores es muy amplia, es muy grande, el número es muy diversa. Son muchos los individuos. ¿Por qué? Porque generalmente, si lo miramos, la representación es pasto, son flores, generalmente son los elementos que cubren el suelo. Y generalmente en números son muchos en cantidad. Si yo empiezo a contar cada una de las plantas de pasto que hay, por ejemplo, en un parque, es una gran cantidad. Por lo tanto, el número de individuos es mucho. Por lo tanto, yo puedo indicar que ya puedo suponer que la base de esa pirámide, que es la base de número, por eso es una pirámide de números, es decir, cantidad, número de individuos, es muy amplia. Porque son muchos los individuos que hay. Por ejemplo, si yo considero un parque, solamente un parque, miro el número de individuos que hay, pasto, son muchas las plantas de pasto que hay, por lo tanto la base va a ser muy amplia. Veo un consumidor, que es un herbívoro, un insecto, que son la cantidad de insectos en relación a ese parque, va a ser mucho menor en relación en número. No está plagado de insectos, hay una cantidad mucho menor. Por lo tanto, el número de individuos es mucho menor. Acá el número de consumidores secundarios, o en este caso sería el carnívoro, o el segundo nivel trófico, sería mucho menor porque obviamente en general es más difícil encontrar, o el número en este caso de sapos es bastante inferior. Y en el caso del consumidor terciario, que es un tipo de serpiente o algo similar, es significativamente en número menor que el productor, que sería, por ejemplo, el pasto o lo que recubre la superficie de la tierra. Entonces, en ese sentido, ahí hay un ejemplo de pirámide de número que indica el número de individuos en un espacio. Generalmente, para determinar esos espacios, uno hace lo que se llama en biología cuarteo, es decir, delimitar un espacio. Es decir, por ejemplo, ¿cómo yo determino el número de especies? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos yo tengo, no sé, tengo toda es todo un parque. ¿Cómo yo sé el número de especies de todo un parque? No voy a estar contando todas las especies, ¿no es cierto? Pero yo sé, supongo que todo este parque, o toda esta localidad, tiene, no sé, una superficie de 100 metros cuadrados. Vamos a ponerle 100 metros cuadrados, por decir algo. Estoy tirando la chuña. 100 metros cuadrados.
Yo no voy a estar contando todas las especies que hay en estos 100 metros cuadrados para determinar la pirámide de números. Entonces lo que yo hago es un cuarteo. ¿Qué significa cuarteo? Delimito un espacio pequeño. Delimito un cuadrado. Un cuadrado que va a ser de 1 metro por 1 metro. 1 metro cuadrado. Y en ese metro cuadrado cuento todas las especies que hay. Cuántas especies de productor, cuántas especies de consumidor hay, por ejemplo. Y eso después lo proyecto a los 100 metros cuadrados. Y de esa forma yo determino. Si yo quiero saber las especies de toda la región de la región metropolitana, no voy a estar contando todas las especies que hay en la región metropolitana. Tengo que sacar un promedio, una proyección, de acuerdo a un espacio que yo he determinado. Pero yo no puedo contar todas las especies que hay. Entonces, generalmente se hace de esa forma. En un bosque se hace de esa forma. Se determina un espacio o varios espacios y después se proyecta a todo el bosque para poder determinar el número de individuos que hay. Se llama generalmente un método de cuarteo, determinar un espacio pequeño y ese número de especies se proyecta a todo el espacio completo. Ahora bien, miremos acá lo que ocurre acá abajo. ¿Por qué varía acá la pirámide? ¿Por qué se hace por qué el productor es más pequeñito? Porque es una pirámide de números, indica el número de individuos. Y acá el individuo o el productor es un árbol. Y estamos analizando y la especie es una, o sea, el individuo es uno, es un árbol. Y en ese árbol hay varios consumidores primarios que viven en ese árbol. Y en ese árbol también hay nidos de aves. Y en ese árbol también llega un ave como consumidor terciario que anida ahí. Entonces, el número es distinto. Por lo tanto, por eso se llaman pirámides de número. Indica el número de individuos que hay. Y a eso hay que tener cuidado cuando uno interpreta lo que está diciendo la pirámide. Segundo tipo de pirámide. Pirámide de biomasa, es decir, biomasa es masa viva. ¿Cuál es la cantidad en gramos que hay por una superficie? ¿Cuántos gramos de individuo hay por una superficie? Eso significa masa viva, biomasa. Bio es vida, masa, cantidad de materia. Entonces, masa viva, ¿cuánta cantidad de materia viva hay en un espacio, en un ecosistema? ¿Y cómo se mide eso? Los gramos por una unidad de superficie, por metro cuadrado, por ejemplo. ¿Cuánto es la cantidad de materia seca que hay en un espacio determinado? Ahora bien, miremos acá. En la primera pirámide de biomasa. Según en la primera pirámide de biomasa, hay mayor cantidad de gramos por metro cuadrado de productores que de herbívoros, que de carnívoros. Por ejemplo, por metro cuadrado hay 470 gramos de productores, hay 0,6 gramos de herbívoros y 0,1 gramos de carnívoro. Es decir, la masa va disminuyendo porque va disminuyendo el número de individuos, porque la cantidad de individuos está en relación a la masa de los individuos. Por lo tanto, disminuye la biomasa. Es la masa, el peso, por decirlo así en palabras. Acá usar la palabra peso, que a mí no me gusta porque peso es una fuerza. Lo que debería decir es la cantidad, la masa, que es el nombre verdadero que dice acá arriba. Es la cantidad de materia de planta que hay, es la cantidad de materia de herbívoros que hay, es la cantidad de materia de carnívoros que hay. Y acá lo que nos está diciendo este gráfico es que hay mayor cantidad de materia de productores que de herbívoros y que de carnívoros. Pero en el de abajo, lo que ocurre en el mar es distinto. Uno tendería a pensar que
que siempre hay más productores que consumidores. Pero en cantidad de materia, el fitoplancton, que son los organismos vegetales del mundo acuático, que son los que realizan la fotosíntesis, son extremadamente pequeñitos, son muy abundantes, pero son extremadamente pequeñitos. Pero como son tan extremadamente pequeñitos, su masa es muy baja. Por lo tanto, la cantidad de materia que ellos aportan es muy pequeña. En cambio, el consumidor que se come al productor, que es el fitoplancton, que se llama zooplancton, son de mayor tamaño. Son menores en número, pero son de mayor tamaño. Y por lo tanto tienen más masa. Y por eso se da esta como contradicción de que en la pirámide de biomasa hay mayor biomasa de zooplancton que de el productor, que es el fitoplancton. El fitoplancton es mayor en número, pero como son tan pequeñitos, su masa es muy pequeña. En cambio, el zooplancton, aunque es menor en número, son de mayor tamaño, pero su masa es mayor. Y eso se traduce en este tipo de pirámide de biomasa. Y ahí tenemos dos tipos de pirámides, que nos hacen un poco relación a las pirámides ecológicas. Y finalmente, el tercer tipo de pirámide, que es la pirámide que es la que siempre se va a comportar como pirámide, que es la pirámide de energía. Porque esta responde a las leyes de la termodinámica, por lo tanto, siempre va a ser igual. Las leyes de la termodinámica, recuerden que nos decían dos cosas. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, decía la primera ley. Y la segunda ley dice que a medida que la energía se ocupa, un cuerpo ocupa la energía, generalmente la ocupa en hacer una acción que se llama trabajo. Pero una parte de la energía la ocupa en hacer un trabajo, por ejemplo, yo ocupo la energía en mover mi taza de café, o ocupo una parte de energía en hablar, o ocupo una parte de energía en conversar con ustedes, o en hacer esta clase, o en prender el computador. Ahí estoy haciendo un trabajo, que es una acción, pero gran parte de la energía yo la pierdo en forma de calor. El calor corporal, ese calor que sale de mi cuerpo hacia el exterior, hacia el ambiente. Eso es una gran cantidad de energía que yo voy perdiendo. Por lo tanto, siempre, ojo, siempre las pirámides de energía se comportan de esta forma. ¿Quién es el que tiene más energía? Es el productor. Y a medida que yo voy subiendo los escalones de esta pirámide, va disminuyendo. ¿Y en cuánto? Ya lo sabemos, en un 10%, porque lo que yo transfiero es el 10%. Y eso ya lo habíamos visto antes, que lo que se transfiere es el 10%. O sea, los productores tienen mucha energía, pero lo que le pasan al del vivo es solamente el 10%, porque lo demás se pierde en forma de calor. O sea, se pierde un 90%, o sea, se pierde mucho. De acá se pasa un 10% y lo demás se pierde en forma de calor. Lo demás, un 10% y lo demás se pierde en forma de calor. Estas pirámides nunca se pueden invertir, no como las otras, porque el número puede variar, la biomasa puede variar, pero esta pirámide siempre va a ser de esta misma forma. Por eso dice, no se puede invertir, porque responde a las leyes de la termodinámica. Siempre va hacia arriba disminuyendo. Y eso es lo importante, independiente de lo que dice acá, respiración, producción neta, que eso no me interesa tanto para ustedes. Lo que me interesa es que les quede claro que siempre a medida que va subiendo, la pirámide va disminuyendo. ¿Y en cuánto? Si yo tengo 1000, le paso el 10%, si yo tengo 1.000.000, le paso el 10% arriba. ¿Cuánto es el 10%? Yo lo voy calculando. De eso le paso el 10% al otro, le paso el 10% al otro. Hasta que al final me doy cuenta que el último eslabón no recibe prácticamente nada de energía, o muy poquita. Por lo tanto, el otro eslabón, si me doy cuenta,
de este eslabón, yo le transfiero el 10%, el 10% no es nada, por lo tanto no puede haber un consumidor, en este caso un consumidor, un carnívoro terciario no podría existir, porque ya no recibiría nada de energía. ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? ¿Consulta? ¿Preguntas? ¿Le podría agregar ahí algo más al pobre consumidor secundario? ¿Habría un posible consumidor? No le llegaría absolutamente nada de energía a ese pobre organismo. Veamos. Ya, qué bueno, Nicolás. Vamos, sigamos con lo poquito que nos queda. Entonces tenemos tres tipos de pirámides, recordémoslas bien. Pirámide de número, que se refiere al número de individuos. O sea, si hay dos árboles, son dos productores. No importa que después si hay 50 o 100 consumidores primarios. Ahí se enancha, no importa. Porque estas pueden cambiar de orden. Pueden cambiar, pueden ser más anchas abajo, más angostas abajo, porque son pirámides de número. Depende de la cantidad de individuos que hay en el lugar. Si yo marco un lugar y en ese lugar hay 2 árboles, 3 árboles, esos son mis 3 productores y no hay nada más. Pero puede que el lugar que yo marqué para determinar mi pirámide puede ser un lugar donde está lleno de pasto. Por lo tanto, cuento cada una de las ramas de pasto. Pucha, voy a tener una base así de enorme, de grande. Por lo tanto, también mi pirámide de biomasa va a ser muy grande porque está lleno de organismos muy grandes. Pero al revés, si yo tengo organismos muy pequeñitos, que son los productores, la masa de ellos, en palabras simples, como lo usamos todavía nosotros, lo que pesan, es tan poquito que su base va a ser muy pequeñita. En cambio, el organismo que viene, a lo mejor son menos, pero si yo determino su masa, su cantidad de materia es mucho mayor. A lo mejor son menos, pero pesan más. O sea, su masa es mayor, no que pesen, su masa es mayor. Por eso se enancha más la pirámide. Estas pirámides pueden invertirse, las de número o las de biomasa, pero la que no puede invertirse, nunca, nunca, es la de energía. Miremos ahí la pregunta y tratemos de buscar la respuesta correcta. Respondemos por el chat, en privado, para que tengamos todos opción de poder responder sin dejarnos influenciar por los compañeros. Tenemos una pirámide de número. Ojo, de número indica la cantidad de individuos que hay en una comunidad. Y después dice el análisis de la pirámide. De acuerdo al análisis de la pirámide, sería correcto afirmar que el número de productores es bajo, pero presenta alto rendimiento fotosintético, es decir, hace mucha fotosíntesis, o sea, produce mucha energía. El 2, la comunidad representada, podría ser un bosque con gran abundancia de vegetación. ¿Ya? Y después la 3 dice, el número de consumidores es superior al número de productores. Tengo 3 respuestas. Y acá tenemos 20, o sea, menos yo, serían 19 compañeros. La pregunta es, tengo 3 respuestas y las 3 tienen la misma.
Nicolás respondió, Benjamín, Javiera. ¿Quién más? Esperamos un poquitito para que no retrasemos tanto. Bueno, si nadie más quiere participar, está bien. Bien. Está bien, la respuesta era la D. Casi la mayoría le acertó. Hay uno que erró y vamos a explicar el por qué para el compañero que erró. La razón era una pirámide de números, entonces, como es de número, dice lo siguiente. Vamos a la primera afirmación. El número de productores es bajo, o sea, este es el productor, este es el consumidor primario, secundario y terciario. Por lo tanto, este es el productor. El número de productores es bajo. En relación a los demás, sí, es bajo. Pero presenta alto rendimiento fotosintético. Obviamente, si es un productor, tiene que tener un alto rendimiento fotosintético para poder darle energía a los demás consumidores. Entonces, eso siempre se tiene que dar. Porque para mantener una pirámide de este tipo, aunque haya un solo productor, tiene que tener un muy rendimiento, porque puede ser imaginemos un árbol enorme, que tiene que tienen una gran fotosíntesis, y dentro de él hay organismos muy pequeñitos que hacen su vida, y que son los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Por ejemplo. Segundo, dice, la comunidad representada podría ser un bosque con gran abundancia de vegetación. Si esta comunidad fuera un bosque con gran abundancia de vegetación, significaría que el número de individuos, los números de productores sería muy grande. Si el número de vegetales sería muy grande, esta base debería ser muy grande. No podría ser muy pequeña. Por lo tanto, esto es falso. La 1 es verdadera, la segunda sería falso. Tercero, el número de consumidores es superior al número de productores. Obviamente acá este consumidor primario, secundario y terciario es mayor al productor. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la 1 y la 3, lo que da como alternativa la D. Bien, chicos. Vamos al segundo tema, que es el último que vamos a tratar hoy día, por el tema del tiempo. Y un tema que a muchos les preocupa y me llama la atención cuando preocupan cosas de este tipo. Se llama amplificación biológica. ¿Qué es lo que ocurre en el mar? Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre en los ecosistemas en general? ¿Y por qué nos debe preocupar los ecosistemas en general? Porque ocurre esto, un fenómeno que en general se llama de esta forma. Cuando avanzan los niveles tróficos, empieza a ocurrir un proceso que ya vemos por el número. Las mismas pirámides nos empiezan a mostrar que las pirámides empiezan a disminuir. Como son pirámides, tienden a ser de esta forma. Por lo tanto, en general, el número de individuos tiende a disminuir en la parte superior. O sea, son menos. Primera condición. La cantidad de individuos tiende a ser menor. Entonces, ¿qué significa ello? Que la cantidad de individuos en la base tiende a ser mucho mayor. ¿Y qué consecuencias trae esto? Que a medida que se va pasando de eslabón en eslabón, o sea, de nivel trófico a nivel trófico, ciertos elementos o nutrientes que los animales o especies productoras o consumidoras van encontrando en el medio ambiente, los van transfiriendo de un organismo al otro. Como van transfiriendo nutrientes, van transfiriendo también energía, y eso es propio de una cadena alimentaria. Pero también van transfiriendo sustancias que son negativas para el cuerpo.
¿Qué es ppm? Ppm son partes por millón. Es una unidad para decir qué cantidad hay en un millón del total de un millón de, de, de litros de agua. Esa pequeña fracción es el compuesto que está ahí. Si ustedes miramos, en los millones de litros es muy pequeñito, pero si ustedes ven a medida que en el agua, pero si ustedes ven cuando pasa al agua empieza a aumentar esa cantidad, es decir, empieza a incrementarse hasta llegar a ser, hasta llegar al ave, llega a ser de 3 a 76, es decir, aumenta la cantidad de esta sustancia a medida que va transfiriéndose de un animal a otro. Ahora, cuidado con esto, para que les quede claro. Entonces, ppm significa partes por millón, es una unidad química de medida que nos está indicando cuál es la cantidad que hay de un compuesto en el agua, en un nutriente, en el cuerpo, de cualquier sustancia. ¿Qué cantidad? Ahora, no nos engañemos con los numeritos, porque a veces pueden ser muy pequeñitos, pero las sustancias no son tan tóxicas, una cantidad muy pequeña puede ser muy dañina para el cuerpo. O puede ser beneficiosa, pero a veces uno en el cuerpo necesita sustancias en muy pequeña cantidad, aunque sean beneficiosas. Vamos al concepto para que quede claro y ahí analizamos la situación. Nosotros vivimos en un ambiente donde hay sustancias que son positivas, los nutrientes y la energía que necesitan. Pero también hay muchas sustancias que son negativas en el ambiente y que a medida que va pasando de un nivel trófico a otro, como va disminuyendo el número de especies, se van concentrando, es decir, va aumentando la cantidad de la sustancia en el ambiente, en el tejido de los organismos. Por ejemplo, esta sustancia llamada DDT, que después voy a explicar en qué consiste, está en el agua. Y al estar en el agua, cuando lo consumen las algas y las plantas, aumentan su cantidad porque se va concentrando. El agua las plantas van absorbiendo agua y la van concentrando, actúan como filtro. Los peces consumen a esos algas y van concentrando más, y así sucesivamente se va concentrando y va aumentando la cantidad de esa sustancia en los cuerpos. Exactamente, Nicolás. Nicolás está hablando del Botox, que es la toxina botulímica, que es una sustancia que utiliza para la belleza, pero también es una sustancia bastante tóxica si es mal utilizada. Por eso se llama toxina botulímica. No es algo tan sano como aparenta ser. Bueno, ¿cuál es el problema acá? Que al agua y al ambiente llegan muchas sustancias que se van acumulando en los seres vivos. Como por ejemplo este compuesto que se llama DDT. Tiene un nombre, es una sustancia química se le dice DDT fundamentalmente porque el nombre es bastante largo, bastante complejo. Ustedes lo van a estudiar el próximo año en química orgánica. Diclorodifenil tricloroetano. No tiene sentido que todavía lo empiecen a aprenderlo. Pero el diclorofeniltricloroetano es un insecticida. Se utiliza fundamentalmente para el control de las plagas. En muchos países también se lo utiliza, sobre todo en la región de África, se lo utiliza para el control de una enfermedad que se llama la malaria, pero está estrictamente prohibido el uso en el resto del mundo. ¿Y cuál es el problema de esta sustancia? Que en el fondo se empiezan a acumular en el cuerpo y empiezan a generar destrucción de tejidos. Cuando se consumen, empieza a pasar al tejido humano. Entonces, por eso se ha prohibido estrictamente el uso de este elemento como insecticida.
El lindano, que también nosotros por mucho tiempo lo usamos porque era un elemento que se usaba habitualmente para el tema de matar los piojos y las liendres que salían en el cuero cabelludo. También es altamente tóxico si se utiliza en forma excesiva y el desecho se va eliminando al ecosistema terrestre o acuático. El metilmercurio también es un elemento que se utilizaba con el fin en las fábricas de pintura, en las fábricas de plástico, en las fábricas de papel, y los desechos pasaban al agua, y muchas veces esos desechos también pasaban a los alimentos, y muchas veces eh, llegaban a través de vía aérea también, o a través de los alimentos a las mujeres embarazadas, y, y ese elemento, el metilmercurio, podía atravesar inclusive a través de la placenta al niño que estaba en el vientre de la mujer, y el metilmercurio tiene un problema que puede afectar el desarrollo del cerebro. Entonces, todos estos elementos, si están en el ambiente, tienen un problema, que se van acumulando a medida que van avanzando en la cadena alimentaria. Entonces, ese es un problema que hay que atacar. Por eso, en los últimos años, se ha ido prohibiendo el uso de muchos de estos elementos eh, para, como insecticidas, como elementos para matar en la fabricación o elementos para la fábrica de pinturas, en la fábrica de plástico, en las fábricas, en la fabricación de un montón de elementos que usamos a diario. Dejar de usar esta sustancia o evitar botar los desechos de las fábricas al medio ambiente. Porque antes botábamos todo al medio ambiente y no nos dábamos cuenta que los animales iban ingiriendo eso, lo iban concentrando, y después esos mismos, nosotros comíamos de esos animales que iban concentrando esos productos y nos empezaban a hacer a nosotros daño en forma paulatina. Entonces, eso es súper importante, el tema de la amplificación biológica. Eso ocurre. Por eso es importante limpiar nuestros ecosistemas de sustancias bioacumulables, como los ejemplos que están abajo. Cualquier elemento químico externo que se use para matar, controlar plagas, son dañinos, porque de alguna forma van a llegar al agua, y del agua van a llegar a los mares, o a los ecosistemas de los ríos, o a los ecosistemas de los mares, o van a llegar a la tierra, y de la tierra van a pasar al pasto, del pasto van a pasar a los herbívoros a los carnívoros, y los carnívoros van a pasar a nosotros. Y nosotros vamos a empezar a ir acumulando estas sustancias químicas que son dañinas para la salud cuando son en grandes cantidades. Ese es el tema. Eso se llama amplificación biológica. Voy aumentando, amplificar es aumentar la cantidad de esta sustancia, que en esa cantidad de diclorodifenil, tricloretano, a lo mejor no le va a hacer nada a nadie. Si yo consumo eso, porque es demasiado poco, pero a medida que se va concentrando y voy consumiendo productos que tienen constantemente esas cantidades mayores, me puede generar un problema. Eso, chiquillos. Les recuerdo entonces, no olviden su actividad de biología, no olviden su actividad de física. La de biología era sobre fotosíntesis, la de física es sobre Newton. Entonces, no la olviden esas actividades para que no se les junte y tengamos dificultades después. Cualquier duda, consulta, a mi correo electrónico, le colocan urgente si es por una consulta, o si no, me envían la actividad solamente. Nos estamos viendo el viernes, si es que. Cuídense. Un abrazo. Chao, profe, cuídese. Chao, chao.
Chao. Chao, profe.